¿Qué pensarías si te dijera que un grupo de científicos aseguró que unas ratas aprendieron a resolver un laberinto y que tiempo después otras ratas, a miles de kilómetros de distancia y sin ningún parentesco, comenzaron a resolverlo con mayor facilidad? Si esto fuera cierto, significaría que el conocimiento podría transmitirse sin enseñanza, sin comunicación e incluso sin contacto físico. Durante décadas, esta historia ha aparecido en libros, documentales y videos sobre la conciencia, el inconsciente colectivo e incluso los llamados registros akáshicos. Pero, ¿qué ocurrió realmente? Hoy reconstruiremos esta historia desde su origen. Descubriremos qué experimentos fueron reales y cuáles fueron exagerados, y por qué esta investigación terminó convirtiéndose en uno de los mayores misterios sobre la memoria. Y quédate hasta el final, porque entenderás por qué algunos científicos siguen hablando sobre este caso y por qué otros simplemente lo consideran un mito. Esto es Transilen. Imagina un laboratorio de principios del siglo XX. No había computadoras, ni inteligencia artificial, ni modernos escáneres cerebrales. La única forma de comprender cómo funciona la mente era observando cuidadosamente el comportamiento de los animales. En una mesa de experimentación se encuentra un complicado laberinto. En él, una rata blanca debe encontrar la salida o llegar a un punto específico donde la espera una recompensa. Al principio todo resulta caótico. Experimento siguiendo procedimientos similares y los resultados no coincidieron. Algunos obtuvieron mejoras modestas. Otros no encontraron ninguna diferencia significativa. Y varios concluyeron que las observaciones originales no podían confirmarse con suficiente certeza. De pronto, la comunidad científica quedó dividida. Para unos, McGee nada parece extraordinario. Eso es exactamente lo que cualquier científico esperaría observar. Sin embargo, cuando comenzaron a estudiar a las siguientes generaciones, algunos investigadores aseguraron que las nuevas ratas resolvían el mismo desafío cada vez con mayor rapidez. La explicación más sencilla parecía ser la evolución o la selección de animales con mejores capacidades de aprendizaje. Pero entonces comenzó a circular una información mucho más desconcertante. Según algunos relatos, ratas criadas en laboratorios completamente distintos, sin contacto entre sí e incluso separadas por enormes distancias, también parecían aprender el recorrido con una facilidad inesperada. Sin embargo, si aquello fuera cierto, estaríamos frente a un fenómeno que desafiaría todo lo que conocemos o creemos saber sobre la memoria y el aprendizaje. ¿Era realmente un descubrimiento revolucionario o era el nacimiento de uno de los mitos científicos más persistentes del último siglo? Si esa hipótesis fuera cierta, cambiaría profundamente la forma en que entendemos la memoria, la herencia e incluso la evolución del conocimiento. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro inesperado. Otros investigadores en distintos laboratorios intentaron repetir el experimento siguiendo procedimientos similares, y los resultados no coincidieron. Algunos obtuvieron mejoras modestas. Otros no encontraron ninguna diferencia significativa. Y varios concluyeron que las observaciones originales no podían confirmarse con suficiente certeza. De pronto, la comunidad científica quedó dividida. Para unos, McDougall había abierto la puerta a un descubrimiento extraordinario. Para otros, todo podía explicarse por errores metodológicos, sesgos en la interpretación de los datos o simples coincidencias estadísticas. Entonces surgió una pregunta que sigue despertando debate más de un siglo después. ¿Quién tenía razón? Y sobre todo,
¿Cómo nació la historia de que ratas situadas al otro lado del mundo también parecían aprender sin haber sido entrenadas? Detrás de esta historia aparece un nombre que muy pocos conocen, pero que desempeña un papel importante en el nacimiento de esta controversia: William McDougall. A comienzos del siglo XX, McDougall era un psicólogo ampliamente reconocido por sus investigaciones sobre el comportamiento y el aprendizaje. Como muchos científicos de su época, buscaba comprender una pregunta fundamental: ¿cómo adquirimos conocimiento y hasta dónde puede llegar la capacidad de aprender? Para intentar responderla, trabajó con varias generaciones de ratas sometiéndolas al mismo desafío una y otra vez. Su objetivo era medir con precisión cuántos errores cometían, cuánto tiempo necesitaban para completar el recorrido y si las generaciones posteriores mostraban alguna mejora. Con el paso de los años, McDougall afirmó haber observado algo sorprendente. Según sus registros, las nuevas generaciones parecían aprender el laberinto con mayor rapidez que las anteriores. En principio, aquello podía tener una explicación razonable. Tal vez se trataba de una selección de animales con mejores capacidades de aprendizaje, o quizás existía algún otro factor biológico que todavía no se comprendía. Pero algunos comenzaron a interpretar aquellos resultados de una forma mucho más audaz. ¿Era posible que el aprendizaje de una generación estuviera influyendo de alguna manera en las siguientes? Fue entonces cuando apareció una de las ideas más fascinantes del siglo XX. El psiquiatra suizo Carl Gustav Jung propuso que, además del inconsciente personal, todos los seres humanos compartimos una estructura psíquica común que llamó el inconsciente colectivo. Pero aquí es importante hacer una aclaración. Jung nunca afirmó que las personas heredaran recuerdos específicos, ni que el conocimiento aprendido por un individuo pasara automáticamente a otro. Eso no era su teoría. Lo que él proponía era algo muy diferente. Según Jung, todos nacemos con una especie de herencia psicológica formada por arquetipos. Los arquetipos no son recuerdos, no son experiencias, tampoco contienen información concreta. Son patrones universales que influyen en la forma en que comprendemos el mundo. Por ejemplo, culturas separadas por océanos y miles de kilómetros han creado, a lo largo de la historia, relatos sorprendentemente parecidos. Historias sobre héroes que emprenden un viaje, sabios que guían a los protagonistas, madres protectoras, sombras que representan nuestros miedos, y figuras que simbolizan el renacimiento después de una crisis. Jung pensaba que esas similitudes no eran simples coincidencias, eran la expresión de una estructura profundamente compartida por toda la humanidad. Una idea revolucionaria que transformó la psicología y que, aún hoy, sigue despertando admiración y debate. Sin embargo, aunque esta teoría resulta fascinante, no explica por qué unas ratas podrían aprender un laberinto sin haber estado nunca en él. El inconsciente colectivo habla de símbolos, no de recuerdos, de tendencias psicológicas, no de conocimientos adquiridos. Así que el misterio seguía sin resolverse, y entonces apareció una hipótesis todavía más audaz, una idea que afirmaba que la información podría extenderse más allá del cerebro, y que aprender algo podría facilitar que otros individuos, incluso muy lejos de allí, también lo aprendieran. Aquella propuesta provocó tanto entusiasmo como controversia, y su autor desafiaría las bases fundamentales de la biología moderna. Cuando parecía que el misterio no tenía respuesta, apareció un científico dispuesto a proponer una explicación completamente diferente. Su nombre era Rupert Sheldrake. Formado como biólogo en la Universidad de Cambridge,
Sheldrake planteó una idea que rompía con muchas de las explicaciones tradicionales de la biología. En lugar de pensar que toda la información se encontraba únicamente en los genes o en el cerebro, propuso la existencia de algo que llamó campos mórficos. Según esta hipótesis, cada vez que un organismo aprende una nueva habilidad o desarrolla una determinada forma de comportamiento, deja una especie de huella en un campo de información invisible. Esa huella no sería un recuerdo almacenado en otro cerebro, tampoco viajaría mediante los genes, y no dependería de la enseñanza entre individuos. Lo que Sheldrake proponía era mucho más audaz. Imaginemos por un momento que una colonia de ratas aprende a resolver un laberinto completamente nuevo. Con el paso del tiempo, ese aprendizaje fortalecería ese supuesto campo mórfico. Como consecuencia, otras ratas de la misma especie, incluso sin haber tenido contacto con las primeras, podrían encontrar el mismo laberinto un poco más fácil de resolver. No porque alguien les hubiera enseñado, no porque hubieran heredado ese conocimiento, sino porque estarían entrando en resonancia con una información que ya existiría en ese campo compartido. Sheldrake llamó a ese fenómeno resonancia mórfica. La idea no se limitaba a las ratas. Según su planteamiento, podría influir en el aprendizaje de muchas especies e incluso ayudar a explicar por qué ciertos comportamientos parecen difundirse con rapidez una vez que aparecen por primera vez. Era una respuesta tan provocadora que despertó un enorme interés no solo entre científicos, sino también entre filósofos, psicólogos y personas interesadas en la naturaleza de la conciencia. Para algunos, abría una puerta completamente nueva para comprender la memoria y el aprendizaje. Para otros, era una hipótesis extraordinaria, que necesitaba pruebas igualmente extraordinarias. Y entonces surgió la pregunta más importante de todas. ¿Ha logrado la ciencia demostrar que los campos mórficos existen? La respuesta nos obliga a separar una idea fascinante de la evidencia científica disponible. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Qué dice la ciencia sobre todo esto? Curiosamente, la respuesta es mucho más interesante de lo que muchos imaginan. Durante las últimas décadas, la neurociencia ha demostrado que el cerebro posee una capacidad extraordinaria para cambiar y adaptarse. A este fenómeno se le conoce como plasticidad cerebral. Cada experiencia, aprendizaje, cada habilidad que desarrollamos, modifica físicamente las conexiones entre nuestras neuronas. También sabemos que existe la selección genética. Si durante muchas generaciones se reproducen individuos con determinadas capacidades, es posible que esas características se vuelvan cada vez más frecuentes en la población. Y, además, en los últimos años ha cobrado gran importancia otro campo de investigación, la epigenética. La epigenética estudia cómo ciertos factores ambientales pueden modificar la expresión de los genes sin alterar la secuencia del ADN. Algunos de esos cambios incluso pueden influir en generaciones posteriores. Todo esto demuestra que la biología es mucho más compleja de lo que se pensaba hace apenas unas décadas. Sin embargo, hasta el día de hoy, ningún experimento ha logrado demostrar, de forma reproducible y bajo condiciones controladas, que un conocimiento adquirido por un individuo pueda transmitirse espontáneamente a otro situado a miles de kilómetros de distancia. Eso no significa que todas las preguntas hayan sido respondidas. La ciencia nunca afirma que ya conoce todo. Lo que significa es algo mucho más sencillo. Hasta ahora, la evidencia disponible no ha confirmado esa posibilidad. Y en ciencia,
Una hipótesis fascinante solo puede convertirse en conocimiento cuando otros investigadores consiguen obtener los mismos resultados una y otra vez. Entonces, ¿cómo nació esa historia que hoy circula por Internet? Todo indica que no surgió de un único experimento, Sino de una mezcla de investigaciones realizadas en épocas diferentes. Por un lado, estaban los experimentos de William McDougall, que alimentaron el debate sobre el aprendizaje entre generaciones. Décadas más tarde aparecieron los estudios de Robert Tryon, relacionados con la selección genética de ratas capaces de resolver laberintos con mayor facilidad. Tiempo después, el laberinto acuático de Richard Morris se convirtió en una de las herramientas más importantes para estudiar la memoria espacial. Y finalmente, Rupert Sheldrake propuso la hipótesis de la resonancia mórfica como una posible explicación para fenómenos de aprendizaje colectivo. Con el paso de los años, artículos, conferencias, libros, programas de televisión y más recientemente las redes sociales comenzaron a entrelazar estas historias poco a poco. 4 investigaciones diferentes terminaron pareciendo una sola. Así nació una de las leyendas científicas más fascinantes de nuestro tiempo. Hace apenas un siglo, nadie imaginaba que el cerebro pudiera reorganizarse constantemente. Hoy hablamos de plasticidad cerebral, de epigenética, de redes neuronales capaces de cambiar durante toda la vida. Cada generación descubre fenómenos que la anterior consideraba imposibles. Y probablemente, dentro de 50 años, nuestros descendientes mirarán algunas de nuestras certezas con la misma sorpresa con la que nosotros observamos las de hace un siglo. Pero hay una lección que nunca ha cambiado. La curiosidad impulsa el conocimiento, y el pensamiento crítico evita que confundamos una buena historia con un hecho demostrado, porque una mente verdaderamente abierta no es la que cree cualquier explicación extraordinaria. Es la que se atreve a investigar, incluso cuando la respuesta termina siendo diferente de lo que esperaba encontrar. Tal vez el verdadero misterio nunca fue si las ratas compartían información. Tal vez el verdadero misterio sea comprender cuánto desconocemos todavía acerca de la mente. Y ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que existe alguna forma de memoria compartida entre los seres vivos que la ciencia aún no ha descubierto? ¿O piensas que esta historia nació al combinar experimentos reales con interpretaciones que fueron creciendo con el tiempo? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu punto de vista. Porque a veces el mayor descubrimiento no es encontrar una respuesta, es descubrir que la pregunta estaba mal formulada.